Muy buenos días. Bienvenidos a nuestro programa Palabras para una vida abundante. Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas, porque Dios es quien concede el sueño a sus amados. Libro de los Salmos, capítulo 127, versículos 1 y 2, Biblia Nueva Versión Internacional. Es un salmo con un matiz sapiencial, dedicado posiblemente a Salomón, donde se puede ver que todo en la vida resulta vano cuando se hacen las cosas sin contar con Dios. Tanto trabajo, cuánta fatiga, y es que debemos pensar cuánto hacemos a diario a muchos niveles, llámese intelectual, laboral, incluso a nivel religioso, pero sin tener en cuenta y sin consultar la voluntad de Dios. Ahora bien, el decir de muchos es que no les va tan mal. Al contrario, parece que tienen mucho éxito, pues logran con creces los antojos del corazón, que por esa razón no tienen necesidad de buscar a Dios. Al respecto, el libro de los Salmos, describiendo, comillas, la prosperidad de los malos, en el capítulo 73, versículos 3 y 4, dice: porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Desde luego, el autor reconoce que es una visión equivocada de lo que en verdad es la prosperidad del hombre, como si la realización en la vida se pudiera medir por lo que se tiene o se posee, siendo que todo es perecedero. Al respecto, la Biblia es muy clara cuando dice: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es decir, si yo baso mi vida en las cosas que perecen y no en la voluntad de Dios, terminaré abrumado y perdiéndome la paz que Dios ofrece. Edificar la casa, como dice el Salmo, se refiere a edificar la vida. Es construir un hogar, una familia, una vida llena de paz y realización plena. Así que edificar la casa, como la vida misma, es el gran reto, el gran compromiso existencial que todos tenemos. No es hacerlo de cualquier manera o como lo decida el vaivén de las motivaciones particulares, sino como dice Dios, pues es Él quien nos da la vida y asimismo todas las cosas. Así que no somos dueños de nada. ¿Cuántas veces nos hemos abrogado resultados que no son nuestros, pues todo le pertenece a Dios? Por tanto, si Dios no cuenta en el programa de la vida de cada uno de nosotros, nada tendrá sentido, y además con el inminente riesgo de pérdida y finalmente la muerte eterna. Como dice el texto de introducción, si Dios no está presente, o mejor, si no hacemos presente a Dios con nuestra actitud de fe en todas las áreas de nuestra vida, en vano será cualquier esfuerzo que hagamos, por importante y bueno que parezca. El mensaje del Salmo 127, entonces lo podemos ver como un vehemente llamado a dar el lugar que le corresponde a Dios en la vida personal y de familia, entendiendo la casa como el territorio que simboliza la unidad y estructuración de la vida en comunidad. Muy a propósito de este tema, el
segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 10 y 11, hay un ejemplo muy significativo de lo importante que es construir la casa según las especificaciones y órdenes dadas por Dios para asegurar su presencia en medio de ella. Es así como previamente Dios le dice al rey David: además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y también en el mismo capítulo, en el versículo 27, dice: porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo, diciendo: yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. La pregunta que surge entonces es: ¿quién le construye casa a quién? Queda claro que no es el hombre quien construye templo a Dios, sino que es Dios quien le construye casa al hombre para que desde esa posición lo alabe a Él. Porque digamos que tradicionalmente, al hablar de rendirle culto a Dios, la propuesta siempre es, o se suele decir: vamos a construir la iglesia, vamos a construir el templo para bendecir a Dios, para rendirle culto. Pero según este maravilloso principio expresado aquí, no somos nosotros los que construimos o le damos a Dios, sino es Dios quien por su misericordia nos construye la casa, es decir, nos da vida a cada uno de nosotros. Veamos también el siguiente texto en el segundo libro de Samuel capítulo 7, versículos 5 al 8, donde se lee lo siguiente: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que more? Ciertamente no he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado a apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? En otras palabras, Dios le dice a David: ¿y quién te mandó construirme casa? ¿Quién te está pidiendo cosas para mí? Como también dice el libro de los Salmos en el capítulo 50, si yo tuviera necesidad, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Así que es más bien la presunción del ser humano que, según sus motivaciones equivocadas, se adelanta a hacer cosas en nombre de Dios con el fin de avalar incluso sus malos procederes. ¿Cuántas personas hasta roban, matan y destruyen en nombre de Dios? Desde luego en una actitud reprochable y perversa. Porque presumido y orgulloso es el hombre cuando cree estar honrando a Dios con algo que ni siquiera Él ha pedido hacer. Como padre de familia y con todo lo que hagamos por los hijos, trabajaremos en vano si no los criamos en la perspectiva de lo divino, si no los llevamos al encuentro con la verdad revelada de Dios. Yo pienso que debemos estar en permanente gemir y oración delante de Dios por nuestros hijos, indagando en su palabra qué es lo mejor para ellos y no permitir que motivaciones extrañas perturben el normal desarrollo y construcción de sus vidas.
En este sentido, llama la atención la manera como Manoa, el padre de Sansón, juez de Israel, cuando se entera de que su esposa recibe la promesa de que va a tener un hijo, lo primero que decide es orar a Dios pidiendo su dirección y claridad acerca de cómo debería ser la crianza del niño que habría de nacer. La Biblia dice en el libro de Jueces, capítulo 13, versículo 8, entonces oró Manoa a Jehová y dijo, ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Esa palabra, esa frase, nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer, es pedirle a Dios la dirección en torno de cómo tendría que hacer para criar y ayudar a construir la vida de su hijo, partiendo de la premisa de que, siendo Dios quien se lo había dado, ¿quién más que Él podía darles las directrices de cómo criarlo y levantarlo por el buen camino? Particularmente pienso que esa ha sido la falla de la sociedad de todas las épocas y el porqué del fracaso en muchos sentidos, porque no se ha consultado al Creador como ha de hacerse en efecto cada vez que se emprende una tarea en la vida, cómo hacer la labor de edificar la casa, de trabajar la vida de las personas para que lleguen a ser territorios de bendición, instrumentos de vida de parte de Dios para otros. Porque, como dice la Biblia, por demás es todo aquello que se pretende hacer sin contar con Dios. En vano trabajan los edificadores de la casa cuando no hay una búsqueda real y sincera. ¿Cuántas veces se pretende y se insiste en cuidar a los hijos partiendo de las capacidades personales y en términos solamente humanos, pero no colocarlos en las manos de Dios, el Creador? Sigue diciendo el texto del Salmo 127, en vano es que nos levantemos de madrugada y nos acostemos muy tarde. Algo como, por ejemplo, pensando siempre en ganar más y alcanzar muchos logros materiales, o pensando tal vez que es el esfuerzo humano el que triunfa, desconociendo así el principio cristiano de la gracia y la misericordia de Dios, que dice así, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, por medio de la confianza en Dios, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Libro a los Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9. Refiriéndose, claro está, a esos esfuerzos físicos y a las conquistas humanas que la mayoría de veces lo que hacen es alejar a la persona de la realidad y conducirlo por un camino de desazón y confusión. Apreciados oyentes, digamos que somos una casa en plena construcción, en permanente edificación espiritual, que venimos de la mano de Dios y es Él quien tiene la potestad de ayudarnos y salvarnos. Por tanto, es necesario permitirle a Él que intervenga todo el tiempo ayudándonos a corregir lo deficiente en cada uno de nosotros. Porque de parte de Dios somos llamados a edificar una nueva humanidad. Humanidad que, por cierto, empezó con la vida de Cristo Jesús, quien a su vez está presto a ayudarnos y guiarnos en este maravilloso camino y nueva ruta existencial. Entendiendo también que, como dice la Biblia,
el arquitecto y constructor de esta nueva dimensión humana es Dios. Dice en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 10, para referirse a la fe del patriarca Abraham, dice lo siguiente: porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Se ratifica, por tanto, lo del Salmo 127. ¿Quién más sino Dios, el Creador, puede edificar y construir la vida de los seres humanos que Él mismo ha creado? Entonces, ¿por qué perdemos el tiempo? ¿Por qué el ser humano ocupa su vida en tantas cosas como le es posible y no pone su mirada en Dios, su Hacedor? No nos estamos inventando nada nuevo. Sencillamente lo que debemos es dar lugar a que la obra de Dios opere por fe en cada uno de nosotros y nos ayude a renovar siempre la vida en una visión madura y nueva cada día. Es tiempo de orar a Dios buscando su respaldo y tomando la decisión acertada, es decir, aquella que conduce a la edificación de la vida según el propósito eterno. Que Dios obre poderosamente como Él lo sabe hacer. Cuando nos acercamos a Él y le damos la gloria, definitivamente Él edifica y construye nuestra vida. Los invito a orar. Padre eterno, alabamos y loamos tu grandioso nombre. Tú que conoces nuestras motivaciones y pensamientos, ayúdanos a depurar la mente de toda presunción de grandeza y confianza en los méritos propios y en las capacidades personales, y más bien, danos el vigor de buscar tu voluntad, Señor, en todas aquellas cosas y decisiones que ameriten una intervención de tu poder. Padre soberano, que podamos entender que tenemos una gran responsabilidad de construir y salvaguardar la casa, es decir, la vida, Señor, de cada uno de nosotros, la vida de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestros amigos. Te lo pedimos, oh Padre, en el nombre de Jesús. Amén.